Buenas. No sé si ¿Qué se tal, me José escucha por ahí. Ramón? ¿Qué tal? Sí. Fuerte y Bu- claro. Muy bien. Estupendo. Bueno, vamos a ver si se van incorporando los compañeros. Esta sesión es sesión doble. Tenemos una sesión muy interesante porque vamos a hacer un resumen de la asignatura y vamos también a ver cómo lo llevan. También vamos a concluir la revisión de las actividades, o sea que es una clase bastante completa, con muchas cosas para ver. También vamos a hablar un poquito pues, del futuro, de cómo ven la asignatura y cómo ven el uso que puedan hacer ustedes de la asignatura durante su carrera profesional o incluso ahora durante el máster para la realización de ese trabajo fin de máster, si pudiera serles de utilidad. Vamos a hablar de todo un poco hoy. Es nuestra última sesión de la asignatura. La vamos a organizar de la siguiente manera. Primero vamos a comenzar con la revisión de la última actividad que tienen ustedes que entregar ya mañana, es el último día para entregarla. Vamos a hablar también un poco de las actividades que hemos realizado. Posteriormente haremos un resumen de lo que es la asignatura de muy alto nivel, pero sobre todo insistiendo en aquellas ideas clave que son importantes para a la hora de repasar la asignatura, sobre todo de cara al examen. También haremos pues unas cuantas preguntas de tipo examen para ver cómo lo llevan y concluiremos la clase pues dándoles también la oportunidad pues, a los alumnos para que bueno, pues hagan las preguntas que consideren necesarias o que comenten pues cualquier aspecto de la asignatura pues que más les ha llamado la atención o que más les puede interesar. O sea que estamos hablando de una clase muy completa, que abarca un montón de cosas. También, pues lógicamente teniendo en cuenta de que lógicamente pues es la última clase que tenemos de esta asignatura. Bueno, vamos a comenzar con la revisión de la última actividad. La actividad que están ya concluyendo, espero, porque como les he comentado anteriormente, pues tienen ustedes que entregarla, pues ya mañana es el último día. Como saben, en esta asignatura pues hemos hecho tres actividades muy interesantes porque realmente son actividades que lo que hacen es poner en práctica todo lo que vemos a lo largo de la asignatura. En la primera actividad, pues ustedes lo que realizaron es sobre un caso de estudio que es transversal dentro de lo que es el máster, se les presenta pues una empresa muy típica, ¿no? Una empresa que es muy habitual, ¿no? En el mundo tecnológico. Se trata pues de no nos dice el tamaño de la empresa, pero asumimos que es una especie de pyme, de pequeña mediana empresa, que está especializada en proporcionar servicios tecnológicos. Un máster de dirección de tecnologías de la información pues, es una empresa tipo, ¿no? No es una empresa startup, no es una empresa nueva, es una empresa que ya tiene cierta trayectoria en el mercado, que tiene 10 años y que ha experimentado pues, un crecimiento constante. Es una empresa que está haciendo bien las cosas y que se ha ganado pues, una reputación sólida en el mercado a lo largo de estos 10 años. O sea, estamos hablando de, ya les digo, de una empresa muy habitual, ¿no? Esta empresa, aunque no nos digan el tamaño, pues asumimos que es una empresa tipo pyme, ¿no? Lo que quiere es llevar a cabo un sistema de gestión de clientes. Lógicamente, una empresa que está creciendo, pues una de las actividades sobre las que suele realizar el foco, ¿no? Es en el apartado de clientes, ¿no? Gestionar mejor sus clientes, ¿no? Empiezas a crecer y empiezas a tener pues, nuevos clientes, ¿no? Y quiere implementar un sistema que les dé soporte a este servicio basado en la nube. Se entiende que una pyme pues dice, bueno, pues voy a optimizar mi inversión en infraestructura mediante la implementación de un servicio en la nube. De esta manera, pues no tengo que invertir tanto en lo que es la propia infraestructura en sí, ¿no? Además, lógicamente, cuando uno pone en marcha un sistema de este tipo, pues lo que quiere hacer es automatizar procesos.
ser más eficiente con los clientes y optimizar no solamente la parte interna, sino también pues las relaciones con los clientes. O sea que realmente el caso de uso que tienen ustedes aquí para el máster pues es un caso muy habitual que se pueden encontrar ustedes en sus propias organizaciones. Esta entidad o empresa tienen ustedes pues varios ejercicios en el máster, ¿no? Que están haciendo, pero nosotros ya en la actividad número 1, en esta asignatura, ya les pedimos que hicieran un análisis de esta empresa, un análisis del contexto, un análisis de la organización y un análisis de los diferentes activos que tiene la organización. Y además de eso, se les pidió en la actividad número 1, que salió muy bien, por cierto, hicieron fenomenal la actividad, con muy buenas calificaciones en general. Se les pedía también que hicieran un análisis de riesgos en una versión simplificada. Eso ya lo hicieron en la actividad número 1. En la actividad número 2 se les cambió el chip, era otra empresa totalmente distinta, se les pedía que profundizaran en la parte de gobierno, que se pusieran el gorro de un comité de dirección y propusieran pues, un sistema sencillo de gobierno con una serie de actividades de mejora de la empresa, con un plan y un cronograma asociado. Eso les permitió pues, profundizar un poco más en lo que es el sistema de gobierno, según el marco COVID. Y en esta última actividad, en realidad lo que se les pide es que profundicen un poco más allá de la empresa tipo, la misma que la actividad número 1, y que hagan un análisis de riesgos en profundidad. Un análisis, lo que consideramos un análisis avanzado de los riesgos, en base al proceso que ya vimos de la ISO 31000 y haciendo uso de una herramienta de soporte, en este caso de Marisma. Como ya vimos, al final todo este tipo de sistemas sin herramientas de soporte, pues no es viable implementarlo. Tienes que tener y automatizar muchas tareas. Bueno, eso es lo que se les pedía en la actividad. Bueno, ¿y por qué profundizamos en el tema este de gestión de riesgos? Bueno, pues luego veremos un resumen de la asignatura, de nuevo. Pero vimos que el análisis de riesgos es algo que me pide cuando tengo que implantar un sistema de control en una organización. Es algo que me piden cuando tengo que hacer una auditoría. Es algo que me piden cuando tengo que implantar un sistema de gestión, sea el sistema que sea. Puede ser un sistema de gestión de calidad, me obligan a llevar una gestión de los riesgos. Puede ser un sistema de gobierno, también me van a obligar a hacer un análisis y una gestión de los riesgos. Puede ser un sistema de gestión de continuidad de negocio, que como vimos, la gestión de riesgos es complementaria dentro de lo que es el proceso. Puedo querer implantar un sistema de gestión de seguridad de la información, con lo cual también me van a obligar a hacer una gestión de riesgos. En definitiva, que plantee lo que plantee relacionado con la implantación de un sistema de gestión de gestión o un sistema de gobierno, me van a obligar a hacer un análisis de riesgos. También vimos que para evaluar la madurez de mi organización, si quiero llevar a un nivel mínimo, que era el nivel 3 de madurez, me van a obligar a llevar a cabo un proceso de gestión de riesgos. Es decir, el proceso de gestión de riesgos al final es lo más transversal que hemos visto en la asignatura. Bueno, pues aquí lo que se les pedía y lo que se les pide, porque todavía tienen hasta mañana para entregar la actividad, era que siguieran el proceso de la ISO 31000, que hicieran un análisis de contexto, que ya lo habían hecho en la actividad número 1, que hicieran una identificación de esos activos, no solamente la identificación, sino la propia gestión de los activos. Eso quiere decir, como bien saben, es identificarlos, agruparlos, relacionarlos y valorarlos. Y una vez tienen esa gestión de los activos, lo que se les pedía es que vayan al siguiente paso de la gestión de riesgos avanzada, que es categorizar qué amenazas pueden llegar a materializarse sobre esos activos, qué probabilidades tienen de que realmente se materialicen y qué impacto tiene si realmente se materializan. La siguiente fase es que asocien ese análisis de amenazas con los activos que ya tenían identificados
y en base a eso que generen un análisis de riesgos y una discusión del mismo. Se trata no solamente de hacer un análisis del riesgo, sino de interpretarlo. ¿Qué significa eso? ¿Eh? Y una vez ya tienen hecho el análisis de riesgos, si se acuerdan de la ISO 31000, lo que nos pedía es hacer un plan de tratamiento del riesgo identificado, con una serie de medidas y propuestas y su planificación. Bueno, pues esto es lo que nos pide la actividad. Realmente el mismo proceso que nos está diciendo pues la ISO 31000. Bueno, eso es lo que nos estaban pidiendo. Un momento, porque no sé qué pasa, que no puedo ahora. Vamos a ver si soy capaz de. Vamos a ver por aquí. A ver, vamos a ver si ya. Ahora. Bueno, pues en el primer paso, ustedes con ayuda de la herramienta, en realidad, ahora me ha pasado todas las páginas, perdón. Vamos a ver si volvemos otra vez al sitio y nos ubicamos. Bueno, pues en la herramienta ya tiene predeterminadas las amenazas. Son las amenazas que coge de los estándares internacionales y de la metodología Mayerit y identifica, pues hay una serie de amenazas que ustedes lo único que tienen que hacer, pues es asociarlas a esos activos. Y además de eso, pues establecer qué probabilidad de ocurrencia tienen y en el caso de que se materialicen, qué porcentaje de degradación sobre ese servicio pueden tener. Eso es lo que tienen que hacer, que con la ayuda de la herramienta pues se hace de forma bastante sencilla. Una vez ya tienen eso, pues tienen asociados todo ese análisis de amenazas que han hecho con los diferentes activos que han identificado. La herramienta les permite hacer eso. Además, una vez ya tienen todo ese mapeo completado, pueden generar un análisis de riesgos. Y la herramienta pues, les permite realizarlo de forma automática y obtener pues, todas las gráficas y todas las valoraciones de los diferentes riesgos. Una vez ya tienen hecho eso, generan un plan de tratamiento de los mismos. Lo que se les pedía en realidad en la actividad, si recuerdan, es proponer 3 medidas de mejora. Lógicamente, un plan de tratamiento de los riesgos, si ustedes, por ejemplo, van a hacer un trabajo fin de máster, ejemplo, o un proyecto en su organización, pues hombre, tendrán que hacer un plan de tratamiento de los riesgos mucho más detallado con un montón de actividades, unos planes, unos cronogramas, etcétera, etcétera. Un presupuesto asociado a ese plan de tratamiento de los riesgos. Aquí simplemente se les pedía que hicieran pues 3 medidas de mejora, algo bastante más sencillo. De lo que se trata es de que conozcan cómo es el proceso y demás. Bueno, a ver si ya deja de jugar con nosotros el tema este de las slides y podemos ir pasándolas de forma más controlada. Bueno, pues ese plan de tratamiento de los riesgos, lógicamente, es la última fase que tenían que poner, llevar a cabo. Eh, yo les proponía, como siempre en todas las actividades, realizamos este análisis. Lo que les proponía era que ustedes hicieran un documento ejecutivo. Al final, en todas estas actividades, de lo que se trata es de que hagan ustedes pues, un resumen ejecutivo del trabajo. Y en ese resumen ejecutivo lo que se les pedía era que incluyeran pues la cobertura de los controles que han cubierto, porque lógicamente yo lo que les recomendé cuando presentamos la actividad era que fueran por todo lo que es la lista de controles y que seleccionaran pues aquellos que aplican, aquellos que no aplican, y en base a eso pues van a cubrir pues una serie de controles. No tienen que pasar por todos los controles, pero tienen que seleccionarlos todos, lógicamente. Solamente los que apliquen al caso de uso que tenemos. Una vez ya tienen eso y ya han realizado el análisis de riesgos, la discusión de los resultados es la parte más importante del análisis de riesgos. Y luego, pues, las 3 medidas de mejora y su planificación. Y luego, pues, una serie de conclusiones. Bueno, por aquí nos dice un alumno que no ve en el menú las mismas opciones de la herramienta. Bueno, esos son pantallazos que, dependiendo de lo que selecciones o no selecciones, te pueden salir o no. Pero la herramienta te permite hacer toda esa casuística, ¿no? Eso es, dice, la herramienta está actualizada con otras imágenes. Vienen las opciones que indica el profesor, solo que de otra manera. No es exactamente igual, porque se ha actualizado la herramienta. La herramienta está en continua actualización. Como es una herramienta web,
pues está en continua actualización, pero las opciones son exactamente las mismas. Muchas gracias, Nagel, como nos está comentando tu compañero. Bien. Bueno, la rúbrica de esta actividad, lo que comentábamos es que esa categorización de amenazas es un 10% de la nota, vale un punto sobre 10. Digamos que ese análisis es importante, pero bueno, no es tan importante. Lógicamente, asociar los activos a las diferentes amenazas tiene un peso mayor, tiene 2,5 puntos, 25% de la nota. La discusión del análisis de riesgos es súper importante, lógicamente. Interpretar ese análisis de riesgos que se ha hecho también vale un 25%. El plan de tratamiento de los riesgos es lo más importante. Lógicamente, cuando tú estás haciendo un análisis de riesgos, según la ISO 31000, lo más importante es el plan de tratamiento de los riesgos, es lo más importante. Y después ese plan con esas acciones de mejora, ¿cómo lo planificas? No solamente determinar esas acciones, sino cómo vas a planificarlas. Bueno, pues eso vale un 1, un 10%. Como siempre, por la aplicación antes de la fecha límite, como saben, mañana es el último día para entregar la actividad. Yo siempre les he recomendado, cuando hemos presentado todas las actividades de esta asignatura, que lo presenten antes. Pero bueno, todos sabemos que los alumnos esperan siempre a la última hora y al último minuto, pero no es lo aconsejable. Lo aconsejable es que lo entreguen mucho antes, para que vayan mucho mejor en tiempo. Y sobre todo porque el último día pues, pueden surgir mil cosas y ya, si se les pasa la fecha, pues ya no lo pueden entregar, lógicamente. Cada tarea con su archivo Excel exportado. Lógicamente, como bien saben, la herramienta les permite exportar toda la información en Excel. Eso lo pueden anexar como anexos. Al final tienen que presentar un resumen ejecutivo, pero el resto de archivos que les proporciona la herramienta los pueden incluir en un único archivo, por ejemplo, zip, con toda la información, tanto el PDF como los diferentes anexos, o pueden mandar archivo por archivo. En principio, eso está abierto. O sea, yo lo que sí les recomiendo y lo más importante es que todos entreguen lo mismo. Como saben, estos son trabajos en grupo y lo que sí que hay que vigilar muy bien es que todos están entregando pues los mismos documentos y de la misma manera. ¿eh? Eso es importante. Bueno, para eso van a profundizar en lo que es el uso de la herramienta. Como saben ustedes, tienen el manual de la misma en el portal con toda la información de la herramienta. Y bueno, a la hora de corregir esta actividad, que también se ha puesto con otros casos de uso, en otras ocasiones, otros años, para esta asignatura, ¿qué es lo que hemos visto cuando hemos corregido esta actividad, que es la última de la asignatura? Bueno, pues lo primero que hemos visto es que al final ese análisis de amenazas no es relativamente complicado, no es complicado, en realidad no lo es, realizar ese análisis. Sí que ese mapeo tiene que estar justificado, tiene que haber una justificación para una amenaza mapearla con un activo que tenga relación. O sea que hay cierta lógica que tiene que existir, pero es una lógica que no es complicada. El segundo punto es un poco más complicado, que es la discusión del análisis de riesgos, es decir, la interpretación de los resultados. El que tú des un análisis de riesgos y digas, bueno, pues los riesgos de este punto están altos, los otros están bajos, bueno, eso no aporta nada. Lo que aporta es interpretar ese análisis de riesgos. Esos resultados hay que interpretarlos. Y eso es lo que importa. Es donde realmente en el punto en el que realmente se ve si has entendido el proceso y los resultados que obtienes. En cuanto al plan de tratamiento, como ya hemos mencionado anteriormente, es lo más importante. Con independencia de que en la rúbrica valga más o menos, que es lo que más vale en cualquier caso, un 33%, un 3 de la nota, un 30% de la nota, con independencia de que sea lo que más vale dentro de la rúbrica, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando uno hace un análisis de riesgos, lo que importa es el plan de tratamiento. Tú que le des a la alta dirección una tabla donde ponga alto, bajo, medio, ya les digo yo que eso no les aporta nada a la dirección. Nada. Lo que les aporta es el plan de tratamiento de esos riesgos. Su justificación
su análisis y todo lo que es el planteamiento de las medidas de mejora que ustedes están aportando. Eso es lo que realmente tiene peso cuando tú estás haciendo un análisis de riesgos. Luego, en base a ese plan de tratamiento de los riesgos, tú vas a construir pues, un sistema de gestión, un sistema de gobierno, vas a hacer una auditoría, pero lógicamente lo que más peso tiene es ese plan de tratamiento de los riesgos. Y luego, por supuesto, el cronograma asociado, que sea realista. O sea, nosotros muchas veces, como ya les he dicho en numerosas ocasiones, cuando nosotros vamos a una empresa y nos hacen una auditoría y nos hacen un plan de tratamiento de esos riesgos y nos dicen, bueno, pues aquí vamos a construir pues, un cohete que va a ir a la Luna, vamos a construir un SOC como el que tiene la NASA, vamos a tener la ISO 27001 en 2 años y eso, pues lógicamente se pueden ustedes imaginar el valor que tiene para nosotros. Ninguno, porque no es realista cuando muchas empresas nos dicen, bueno, es que estamos en el proceso de la ISO 27000. Sí, bueno, pero os quedan 5 años, mínimo, mínimo, para que podáis llegar a alcanzar, tener una madurez suficiente para poder implantar un sistema de gestión de seguridad de información. Os quedan mínimo 5 años, con una gran inversión detrás. Muchas veces ese plan de tratamiento de los riesgos no es realista, no lo es. Entonces, siempre hay que hacer un plan de tratamiento realista, con los recursos que yo tengo. Aquí estamos hablando de una pyme. En una pyme, pues no voy a construir un SOC, porque no tiene sentido, no tengo dinero suficiente, ni presupuesto, ni recursos, ni los voy a tener en décadas. Entonces, hay que hacer algo que sea realista. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Bueno, ¿qué más cosas vemos en lo que es esa actividad? ¿No? Bueno, pues en primer lugar, como yo siempre les he manifestado, hay que hacer un resumen ejecutivo. Estamos hablando de un documento ejecutivo. ¿Qué es lo que hemos dicho siempre? Que, bueno, este tipo de actividades, eh, al final, ¿a quién se reporta? Pues se le reporta a la alta dirección. La alta dirección no tiene tiempo. Tiene que leerse un resumen ejecutivo. Yo puedo luego dar todos los detalles en todos los anexos que sean necesarios. Incluso puede incluir por cientos de páginas de anexos. Pero lo que importa es que hay un documento ejecutivo con los planes y las acciones a realizar. ¿Qué más hemos visto? Bueno, pues el tema del formato, ¿no? Estamos hablando de un documento ejecutivo, eso quiere decir que tiene que tener suficiente calidad desde el punto de vista de diseño, con un buen formato, con pies, cabeceras, referencias bibliográficas, si se utilizan, tamaños de letra, calidad, resolución, importante, si yo voy a poner tablas, imágenes, que eso se vea y muy claro, que con alta resolución, porque estamos hablando de un documento pues que va a la alta dirección. Yo no le puedo presentar una gráfica donde no se vean los datos. Es profesional. Tiene que tener un buen diseño. Luego, lógicamente, si estoy utilizando biografía, pues como saben ustedes, en todas las actividades y sobre todo con práctica de cara a ese trabajo fin de máster, seguir el formato app. Y bueno, pues hombre, a estas alturas ya de la película, ¿no? Pues el tema este de las gramática, ortografías y demás, pues hombre, te puede echar abajo un documento. Un par de fallos ahí ortográficos o tipográficos, pues bueno, a veces te puede echar abajo una presentación ante la alta dirección, te puede echar abajo la aprobación de un documento. O sea, que hay que vigilar ese tipo de cuestiones. En ambientes profesionales, pues eso ya no hay cabida, ¿no? A eso. Bueno, vamos a ver si somos capaces de... disculpen porque tengo un problema aquí vamos a ver, ya podemos pasar. Bueno, es que habíamos concluido ya la presentación. Bueno, pues con esto les hemos presentado la última actividad que tienen ustedes, como ya les he comentado, hasta mañana para presentarla. Las dos primeras actividades las han hecho muy bien, o sea, han hecho muy buenos trabajos. Ya rebaten la faena con esta última actividad. Como ya saben, al final la evaluación continua pues tiene mucho peso de cara a la nota. O sea, que pongan el esfuerzo necesario para entregar pues un buen trabajo grupal. Bueno, todas esas actividades son muy interesantes.
Yo ahora les voy a dar ahí en el chat porque quiero también un poco pues que la sesión sea un poco interactiva, ¿no? Que interactúen ustedes dentro de lo que el tiempo nos permite, ¿no? y, y lo que es la materia, ¿no? Que estamos dando, lógicamente. Que me pongan ahí en el chat dentro, yo voy a ir haciendo un resumen de la asignatura, ¿no? Y luego vamos a ver unas cuantas preguntas de examen para ver pues, cómo lo llevan y también pues sacar, poner encima de la mesa pues aquellas cuestiones que entiendo que son básicas, ¿no? Que tiene uno que entender a la hora de llevar a cabo pues una buena gestión tecnológica, ¿eh? Todos los conceptos que hemos visto aquí, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir que en el chat de todas estas cuestiones que hemos visto en la asignatura, por un lado, ¿cuáles piensan ustedes que pueden llegar a aplicar en sus organizaciones a corto plazo? Porque lógicamente a medio y largo plazo, pues prácticamente, probablemente todas ellas, ¿no? Pudieran llevarlas a cabo, pero a corto plazo. Y si alguno de ustedes, pues dentro de lo que es el trabajo fin de máster, pues piensa que algunas de estas cuestiones que hemos visto en la asignatura pudieran ser interesantes de cara a hacer un trabajo fin de máster, porque esta asignatura pues les proporciona decenas de tipos de trabajos fin de máster, ¿eh? Que pueden hacer, ¿eh? Bueno, los vamos a ir comentando en cualquier caso, a medida que vayamos haciendo este resumen, ¿eh? Bueno, ¿qué hemos visto en la asignatura? En la asignatura ya hicimos hace unas semanas un resumen muy profundo de todas las ideas clave. Ahora simplemente vamos a hacer un resumen más práctico, ¿no? Realmente para qué quiero yo esta asignatura, ¿no? Y cómo la puedo llegar a usar, ¿eh? Esa es la idea de este resumen, ¿eh? Y también por repasar esos conceptos, ¿eh? Bueno, pues esta asignatura cubre muchas cosas, ¿eh? Ya les dije al principio, desde la primera clase, que esta asignatura cubre mucho contenido, muchas cosas diversas, pero que al final son fáciles de entender, ¿eh? Eso es lo importante, que ustedes entiendan cómo funcionan los sistemas de gestión, de gobierno, los modelos de madurez, las evaluaciones de control y las auditorías, ¿eh? De eso se trataba. Se trata que ustedes entiendan cómo funciona y puedan en sus organizaciones llevar a cabo estos sistemas, estas auditorías, estas evaluaciones y implantar estos modelos de madurez en sus propias organizaciones, o asesorar a clientes o a otras empresas para que lo realicen. De eso se trata la asignatura. Es muy ambiciosa la asignatura, pero también les abre la puerta pues, a realizar muchas actividades y muchos trabajos fin de máster. La asignatura, como ya saben, tiene tres bloques. En el primer bloque, el tema 1 es simplemente un tema conceptual para que sepan ustedes pues, qué es una auditoría, qué es un activo, qué es un sistema de información, qué es una evidencia, qué es la ISACA. Son términos y conceptos que hemos usado a lo largo de toda la asignatura. Entonces es un tema muy sencillo de entender, muy sencillo de aprender porque son unos conceptos fáciles. No se trata de que sepan los conceptos de memoria. Aquí no hay que tirar de memoria. Hay que entender los conceptos. Si se acuerdan ustedes, de hecho, para algunos conceptos hemos utilizado muchísimas definiciones. Por ejemplo, el concepto de auditoría lo hemos definido de muchísimas maneras distintas. Al final de lo que se trata es que ustedes entiendan el concepto, no que se aprendan de memoria los conceptos que cada una de las organizaciones ha propuesto para una auditoría, por ejemplo, un sistema de información. No se trata de eso. Es un tema muy importante y que le hemos ido repitiendo a lo largo de toda la asignatura todos estos conceptos. Entonces es un tema bastante sencillo a la hora de repasar. El siguiente tema ya es un tema importante. Son los sistemas de control. Entonces ahí lo que hemos entendido es qué es un control, qué características tiene un control, qué tipos de controles hay, cómo se clasifican, cuál es la clasificación típica y la estructuración de los controles más básicos que tienen las empresas. Y hemos visto un montón de ejemplos de controles, los más básicos, que ponen las empresas en funcionamiento. Todo ese tema es bastante sencillo también, pero es importante entender el concepto de control. Después hemos visto que hay un marco de trabajo. Hay dos marcos de trabajo que estudiamos en esta asignatura, el marco COSO y el marco COVID. Hay un marco de trabajo que me ayuda a implantar un sistema de control en mi organización, marco COSO. Me ayuda
a entender una serie de conceptos que rodean el control y cómo poner en marcha paso a paso un sistema de control. Como ya les he comentado muchas veces, cuando nosotros vamos a una organización, enseguida nos damos cuenta de que sí, han implantado un sistema de control, porque casi todas las organizaciones hoy día tienen implantado un sistema de control, pero no han seguido COSO, ni mucho menos. ¿eh? Y aquello pues no funciona, o funciona mal. ¿eh? Entonces, es importante que ustedes entiendan que el marco COSO nos ayuda a implantar ese sistema de control y tienen que entender bien cómo es ese proceso, que es un proceso bastante sencillo. Eso es lo que hemos visto en el tema 2. En el tema 3 hemos introducido más en detalle lo que es el proceso de auditoría, porque yo puedo llevar a cabo una evaluación de control, de mi sistema de control, y puedo llevar a cabo una auditoría. Vimos que había diferencias. No es lo mismo una auditoría que una autoevaluación de control. Las personas que lo realizan tienen perfiles totalmente diferentes. Trabajan para diferentes organizaciones. Reportan a diferentes roles dentro de la organización. El proceso es bastante similar, lo que es en cuanto a su sistemática, pero los objetivos son muy distintos y sobre todo al final lo más importante es que las personas que la realizan son independientes en el caso de la auditoría y que el reporte siempre suele ser, en el caso de la auditoría, a la alta dirección. ¿Qué más hemos visto de la auditoría? Bueno, pues hemos visto que es un proceso largo, que hay que realizar 3 fases, una planificación, una ejecución y luego la realización de un informe y su comunicación. Dentro de lo que es el proceso de planificación, es un proceso largo, incluye una preplanificación, donde tú tienes que seleccionar cuál es el contexto de tu organización, cuál es el alcance, cuál es el sujeto auditable, sobre qué vas a hacer la auditoría, cuáles son los objetivos de la auditoría, qué recursos necesitas, qué es lo que vas a analizar, qué regulaciones normativas, directivas, políticas aplican dentro de lo que es tu auditoría, cómo va a ser el método, el proceso e incluso quiénes van a participar y con qué herramientas. O sea, todo eso forma parte de un preplan. Una vez tú ya tienes claro ese preplan y las actividades que vas a realizar, que como vimos eran muy variadas, entrevistas, visitas, revisión de documentación, pruebas sustantivas, pruebas de cumplimiento. A lo largo de todo el proceso va recopilando evidencias. Vimos en el capítulo 1 que es una evidencia y que no es una evidencia. Va recopilando evidencias y al final elaboras un informe. Vimos cómo realizar ese informe, vimos qué partes tenía, cómo se estructura ese informe y qué es lo que tengo que poner yo en cada una de esas partes, incluso con ejemplos. Lo vimos. Una vez tienes elaborado ese informe, lo tienes que entregar o comunicar a la alta dirección. Generalmente se suele hacer una presentación del informe ejecutiva y la entrega de lo que es el informe en detalle con todos sus anexos y todas las evidencias asociadas. Como parte del proceso, dentro de lo que es la preplanificación, hay que hacer un análisis de riesgos. En el tema 3 todavía no habíamos analizado cómo se lleva a cabo un análisis de riesgos. Sin embargo, ya nos había dicho COSO que para llevar a cabo un sistema de control hacía falta hacer un análisis de riesgos. O sea, que ya lo habíamos mencionado en el capítulo 2, en el tema 2 de la asignatura. Luego, en el tema 3 hemos visto que hay 3 tipos de metodologías para hacer un análisis de riesgos. Una metodología simple, que es la que ustedes han utilizado para hacer la primera actividad, que simplemente pues, te basas en una checklist que te proporcionan casi todos los estándares internacionales de gestión y de gobierno, y una más elaborada, una genérica, donde tienes realmente que hacer un análisis de los controles, riesgos versus objetivos de control, objetivos de control versus controles, todo mapeado, y a cada uno de esos controles pues les tienes que hacer una serie de pruebas de cumplimiento y sustantivas para ver cuál es el estado del riesgo que tienes en tu organización. Y después había un método avanzado, que lo dejamos para el tema 6, porque era implantar un sistema de gestión de riesgos en base a la ISO 31000.
Bueno, pues eso es lo que vimos en el primer bloque de la asignatura. O sea que con el primer bloque ustedes pues ya pueden poner en marcha un sistema de control en su organización, por ejemplo. Pueden hacer una autoevaluación de control, pueden llevar a cabo una auditoría, pueden hacer muchas cosas. Pueden hacer un análisis de riesgos. Todo eso son ideas que ustedes pueden hacer en sus organizaciones e incluso también son opciones para hacer trabajos fin de máster. Yo, por ejemplo, pues superviso muchos trabajos fin de máster y muchos su objetivo es hacer un análisis de riesgos y proponer un plan de tratamiento de los mismos, una organización. Otros, pues lo que hacen es proponer realizar una auditoría en detalle de una organización. Bueno, pues esos son ejemplos de posibles trabajos fin de máster que pueden hacer. O implantar un sistema de control pues en base a COS. Bueno, eso es el primer bloque. En el segundo bloque de la asignatura, lo que hemos visto es la parte core de la asignatura de gestión tecnológica, que son la implantación de los sistemas de gobierno y de gestión. Empezamos por un sistema de gestión que es bastante sencillo de entender, que es el sistema de gestión de continuidad de negocio. Tiene en su conceptualización una serie de terminología que tienen ustedes que conocer, pues que es un plan de continuidad de negocio, que es un plan de recuperación de desastres, que es un plan de continuidad de operaciones, que es un análisis de impacto, que es un plan de crisis, que es un plan de gestión de incidentes, que es un plan de emergencia al ocupante. O sea, hay una serie de terminología alrededor de la continuidad de negocio que tienen ustedes que conocer. El proceso es muy sencillo. Tenemos un estándar internacional que nos ayuda a poner en marcha ese sistema de gestión de continuidad de negocio, que lo que nos dice es que lo primero tengo que hacer una contextualización de mi empresa y hacer un análisis de impacto, un vía. Ese vía, en realidad, de lo que se trata es de identificar cuáles son los procesos realmente críticos de mi organización, qué sistemas los dan soporte y unas medidas básicas que yo tengo que entender para diseñar mi plan de continuidad de negocio, que son, como vimos, el objetivo tiempo de recuperación, que es cuánto tiempo yo puedo pasar sin determinado sistema, y los objetivos datos de recuperación, que es hasta cuánto puedo perder yo información. Al final, con ese análisis, yo lo que hago es sistema por sistema identificar cuánto tiempo pueden llegar a estar caídos. Una vez yo ya tengo ese análisis de impacto, lo puedo complementar con un análisis de riesgos y en base a los resultados plantear diferentes estrategias de continuidad, desde hacer un backup, desde tener un sitio en espejo, desde contratar un servicio de hosting para dentro de una empresa que pueda reaccionar en X minutos o segundos, desde realizar una copia de seguridad en mi departamento, desde tener contratado un servicio con otra empresa para que me haga copias de seguridad y los tenga en su organización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo por cada uno de esos escenarios planteo unas estrategias de continuidad. Con eso construyo un plan que luego tengo que probar. Y ahí es donde comentamos que se lleva un gran coste implementar un sistema de gestión de continuidad de negocio. Pues como vimos, lo que es el concepto así y el proceso es sencillo, pero a la hora de probarlo tienes que hacer una inversión bastante importante en recursos, en herramientas, sobre todo mucho en la parte de personal. Una vez tú ya tienes implementado ese plan, lo que tienes que hacer es probarle y mantenerle y cerrar el ciclo optimizando toda esa labor, pues al menos pues una o dos veces al año. Eso es lo que vimos que era lo que es el sistema de gestión de continuidad de negocio. Después, en el mismo tema 4, vimos el sistema de gobierno. El sistema de gobierno es un sistema, es un paraguas que abarca toda la organización y para ponerlo en marcha vimos que había una ISO, la ISO 38500, que me definía una serie de principios que yo tengo que cumplir antes de poner en marcha un gobierno. O sea, si yo no cumplo eso, difícilmente pueda llevar a cabo un sistema de gobierno TI. Y si yo cumplo esos principios, tengo un marco, el marco COVID, que me va a ayudar a implantar ese proceso de sistema de gobierno. Vimos que el marco COVID definía
también una serie de principios, unos catalizadores, que son unas herramientas que me van a ayudar durante el proceso a poner en marcha ese sistema de gobierno. Y vimos que el marco COVID pues, nos define paso a paso, que es lo que ustedes han hecho con la actividad, eh, cómo llevar a cabo ese gobierno, identificando tus metas organizacionales, tus metas de TI, haciendo un mapeo, identificando cuáles son críticas y cuáles no, identificando cuáles son los procesos que vas a necesitar para llegar a cumplir todas esas metas organizacionales. COVID te ofrece una serie de procesos que son los que más se utilizan en las organizaciones para dar soporte pues, al cumplimiento de esos objetivos corporativos y de TI. Los organiza los procesos en 5 dominios, 4 de gestión y 1 de gobierno. Eso es lo que vimos en el tema 4. En el tema 5 hicimos un parón en lo que es los sistemas de gestión y de gobierno y vimos que había una serie de certificaciones internacionales. Sobre todo destacamos CISA, porque, por muchas razones, porque es la que más contenidos tiene, la que, digamos, se asemeja más al máster de dirección que están ustedes haciendo, que en gran parte de la certificación la cubre esta asignatura. Y vimos también pues, que en el mercado pues, tiene una demanda brutal. De hecho, como ya les he comentado, no se cubren los puestos, ni mucho menos. Todos los puestos que hay vacantes no se cubren. Bueno, es que ni siquiera un 30%. Las últimas cifras, aquí por lo menos en los Países Bajos, estamos hablando de que casi ni siquiera el 30% de las vacantes se llegan a cubrir. O sea, que se pueden hacer una idea. También vimos que había otras certificaciones con mucho prestigio, que CISA era muy antigua, llevaba 50 años en el mercado y por eso era un estándar. En realidad CISA es un estándar, de facto. Y bueno, pues habíamos visto cómo era el examen, los contenidos que caían dentro de lo que es la certificación CISA, cómo es el proceso de certificación. Es la verdad que un tema bastante sencillito de entender. Luego, en el tema 6 hemos visto otro sistema de gestión, el sistema de gestión de riesgos avanzado. Hemos visto la ISO 31000, que es el estándar que nos ayuda a implantar ese sistema. Es un proceso bastante simple, es hacer un análisis de contexto, realizar un análisis del alcance de mi sistema de gestión de riesgos, identificar los activos principales, después, como han hecho ustedes en la actividad, asociar esas amenazas, esas vulnerabilidades, construir un sistema de gestión de riesgos, una evaluación de los riesgos. Al final, a los riesgos les vamos a valorar de forma cuantitativa o cualitativa. Vimos que casi todos los análisis de riesgos se hacen de forma cualitativa, salvo temas financieros generalmente. Y en base a eso, pues hago un plan de tratamiento de los riesgos. Luego eso es un bucle que se va comunicando a toda la organización que me permite pues, ir monitorizando siempre los riesgos a los que estoy sometido. También vimos que según la ISO 31000, pues las organizaciones tienen que cumplir una serie de principios para llevar a cabo una gestión de riesgos apropiada. Eso es lo que vimos en el tema 6. Después vimos en el tema 7 otro sistema de gestión, el sistema de gestión de calidad. Aquí ustedes tienen que entender una serie de principios, pues garantía de calidad, una serie de principios muy básicos para entender lo que es la calidad. Y vimos que el sistema de gestión de calidad es el sistema que se pone en marcha, es el sistema que realmente se pone en marcha primero en las organizaciones. Quitando, por supuesto, el sistema de gestión, del sistema de control. Lógicamente, todos los sistemas de gestión nos obligan de alguna manera a poner en marcha un sistema de gestión de riesgos, de sistema de control. Todos los sistemas de gestión nos obligan a poner en marcha un sistema de control. Pero después de ello implantar ese sistema básico de control, la mayor parte de las organizaciones lo que hacen es llevar a cabo un sistema de gestión de calidad. Vimos cómo era el proceso según el estándar ISO 9000. Vimos que era un proceso bastante sencillito. Y vimos una serie de conceptos relacionados con la calidad, pero sobre todo, lo importante es que no se podía hacer todo de golpe. Que había un periodo de transición, que yo tengo que pasar desde hacer las cosas de una determinada manera a hacerlas de otra muy distinta. Si yo no soy consciente de eso, no voy a poner en marcha ningún sistema de gestión, y mucho menos el de calidad. Vimos el proceso en detalle. Todo el proceso de implantación de sistemas de gestión y de control lo tienen que conocer.
Son muy parecidos los procesos, pero tienen que conocer. ¿Qué más vimos? Vimos que había el modelo FQM, que iba un poquito más allá de la ISO 9000, incorporando cuestiones de innovación, de personal, de sostenibilidad, que no tiene tanta demanda en el mercado porque ahora las empresas abogan por un sistema de gestión medioambiental. Eso es lo que vimos en el tema 7. En el tema 8 vimos otro sistema de gestión más técnico, el sistema de gestión de seguridad de la información, que ustedes están profundizando en él realizando la última práctica, porque la última práctica al final, además de implantar un sistema de gestión de riesgos avanzado, en realidad no todos los pasos, por supuesto, pero parcialmente hacen muchos de los pasos que se llevan a cabo para construir un sistema de gestión de seguridad de la información en base a la ISO 27000. ¿Qué hemos visto? Bueno, pues hemos visto que la ISO 27000 nos pide una serie de principios, también nos habla de 3 roles que tienen que existir en la organización y el proceso de llevar a cabo sistema de gestión de seguridad de la información es complejo. Tiene muchas fases, tienen que saberlas, tienen que conocer cómo es el proceso. Es el proceso más complejo de todos los sistemas de gestión que hemos visto. ¿Y qué hemos visto? Pues muchos ejemplos de controles. Hemos visto que la ISO 27000 nos propone una serie de controles a implantar en las organizaciones. Y también hemos entendido cómo están estructurados esos controles, por una serie de dominios. Bueno, eso lo hemos visto en el bloque 2. Y en el bloque 3, en el de modelos de madurez, que lo vimos la semana pasada, vimos que el CMMI, el Instituto CMMI, propone 3 modelos de madurez que nos permiten medir cómo de maduro soy yo realizando una serie de actividades en la organización. ¿Qué 3 modelos hay? Uno para el desarrollo software, otro para la adquisición y otro para la gestión de servicios. Vimos que el de adquisición no tenía demanda en el mercado porque las empresas que adquieren el software y los sistemas o los servicios lo que hacen es pedir a esas organizaciones que tengan una madurez, pero no se lo piden a ellos mismos. Entonces, no tiene demanda en el mercado. El de gestión de servicios tiene una demanda relativa porque tenemos la ISO 20000 y las buenas prácticas ITIL que nos permiten poner en marcha un sistema de gestión de servicios, pero sí que es verdad que me aporta pues medir esa madurez de mis servicios. Y luego vimos que el de desarrollo software sí que tenía mucha demanda en el mercado. ¿Por qué? Porque vimos que el concepto de desarrollo software, el concepto de calidad software, es un concepto muy, muy complejo. Y todas las empresas tienen muchísimos problemas para llevarlo a cabo. Entonces, el modelo de madurez me permite saber dónde estoy, qué maduro soy, cuál es el siguiente paso que tengo que dar como organización, cómo llegar a ese paso y cómo saber si ya he llegado o no he llegado. Y para eso, pues nos define una serie de conceptos que tienen ustedes que conocer, como el concepto de prácticas o áreas clave de proceso o el proceso de software, una serie de conceptos muy sencillitos. Y luego tienen que saber cómo funcionan los dos modelos, qué procesos me van a analizar esos modelos. Y luego también que hay 2 niveles. El nivel de capacidad, que me dice cómo de capaz soy en cada uno de esos procesos, y el nivel de madurez, que lo que me da es una visión global. Cuando yo ya tengo el nivel de capacidad de todos mis procesos, yo puedo saber qué maduro soy en mi organización. También vimos que había una serie de certificaciones asociadas a los modelos de madurez, tanto personales como de las empresas. Las empresas tienen, por un lado, el nivel de capacidad de sus procesos y, por otro, el nivel de madurez. Y los profesionales se pueden sacar una serie de certificaciones. Una certificación que es muy básica, que es hacer un curso y es muy sencillita. Otra que es un poquito más profesional, donde ya tienes que saber hacer un poquito, entrar más en detalle. Y luego una máster, que requiere ya experiencia. Experiencia en haber estado involucrado en proyectos de implantación de modelos de madurez. Después había una certificación para el tema de dar cursos, ¿no? Y una certificación para evaluar la madurez de una organización, que hay muy pocas empresas en el mundo que la tienen. En España pues hay, ya les digo, 10, 12 empresas que tengan esos certificados para evaluar la madurez. Bueno, pues todo eso es lo que hemos visto en la asignatura. Entonces, yo, además de ahora que vamos a hacer un repaso de a ver cómo lo llevan,
Sí que les voy a pedir que en el chat pues me vayan poniendo ejemplos, ¿no? O cuestiones que piensan que dentro de lo que es la asignatura de este resumen que les he hecho pueden llevar a cabo, o incluso si alguna idea puede ser interesante de cara a un trabajo fin de máster. Yo ya les he comentado que yo ahora mismo, pues, por ejemplo, estoy dirigiendo algún trabajo fin de máster relacionado con la gestión de continuidad. Por ejemplo, pues una organización que quiere poner en marcha pues un proceso de backups para todos sus sistemas. Pues es un proyecto interesante. Dentro de lo que es la gestión de continuidad hay muchos proyectos que se pueden llevar a cabo. Hacer un vía, por ejemplo, de una gran organización, proponer un plan de continuidad para una serie de servicios, puede ser interesante. Dentro de lo que es el mundo de la gestión de continuidad hay mucha casuística. Dentro de lo que es el mundo de gobierno, pues ahí el alcance es casi ilimitado, ¿no? Porque ustedes pueden proponer pues el gobierno en una organización. Siguiendo los pasos COVID que hemos visto, pues pueden llegar a proponer un gobierno en una organización. Dentro de lo que es la gestión de la calidad, por supuesto, pues pueden proponer llevar a cabo un sistema de gestión de calidad en una organización. Y lo mismo con el sistema de gestión de seguridad de la información. Puede proponer realizar un sistema de gestión de seguridad de la información. Si no quieren ir más allá, o la empresa sobre lo que lo quieren hacer es demasiado compleja para llevar a cabo en un trabajo fin de máster una actividad de ese tipo, pues pueden plantear la implantación de un sistema de control, de una auditoría dentro de lo que es un departamento o una oficina o una sucursal de la empresa o unas determinadas empresas dentro de lo que es un país, por ejemplo. Aquí la casuística también es bastante grande. Y luego, dentro de lo que es la madurez, pues pueden analizar, por ejemplo, la madurez de una organización en cuanto a gobierno. Vimos que COVID tiene su propio modelo de madurez, de capacidad. Bueno, pues eso es un análisis muy interesante también. Otro análisis puede ser, pues, evaluar la madurez de una organización y hacer un plan para proponer a esa organización, pues, llegar a tener un nivel mayor. Es decir, que la casuística, pues, como ya les digo, es muy grande en cuanto a trabajos. Bueno, nos está comentando vuestra compañera, nos dice, actualmente adelante una gestión de riesgos, levantamiento vía para un BCP. Como trabajo fin de máster hice una propuesta con otro alcance, pero espero poderlo incluir. Muy interesante, Wilmer. Bueno, saben ustedes que los trabajos fin de máster se pueden hacer de forma individual y de forma grupal. Lógicamente, de forma individual, pues siempre el alcance es mucho más acotado. De forma grupal, pues por ejemplo, con 3 personas, pues se puede llevar a cabo un proyecto muy potente. Muy interesante, Wilmer, gracias. Bueno, pues si tienen alguna duda sobre trabajos fin de máster o cuestiones, pues ahí tienen el chat y pueden realizar esas dudas o esos comentarios si realmente tienen claro lo que tienen que hacer o lo que quieren hacer. Bueno, pues ahora vamos a empezar con ya, a veces hemos visto este resumen de la asignatura. Vamos a ver cómo lo lleva. Vamos a poner sobre la mesa pues, ciertas cuestiones. Ya les expliqué con mucho grado de detalle cómo es el examen. El examen son 40 preguntas. Son 40 preguntas de tipo test, 20 de las cuales son modelo ABC y otras 20 son modelo verdadero o falso. En el modelo ABC nos están contando un caso, pues tú vas a una empresa, tienes que decidir, estás auditando, tienes que decidir qué evidencia es mejor o qué es peor, o tú estás en una empresa, estás implantando un sistema de control y tienes que proponer pues qué sistema de control es más adecuado, o estás realizando un sistema de gestión de seguridad de la información, por ejemplo, y cuáles son los pasos que tienes que llevar a cabo, o te encuentras en un paso y cuál sería el siguiente, pues les vamos a poner pues en toda esa casuística de casos, ¿no? Algunas preguntas, por supuesto, serán de tipo teórico, porque si no tienes claro los conceptos, por ejemplo, los principios de los estándares. Hombre, si no tienes claro los principios, no sabes cómo funciona el estándar, no sabes lo que van a pedir las organizaciones. Es una cosa muy básica. Los principios es lo más básico. Hay que conocerlo. Y también, por supuesto, los procesos, cómo se implanta, cómo se lleva a cabo una auditoría, un sistema de control, un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión de seguridad de información. Y luego, pues la modalidad de verdadero o falso, pues también muchas veces les ponemos en una tesitura y les decimos, pues a ver si aquello están de acuerdo, si no están de acuerdo, si es verdadero, si es falso, y tienen que decidirse por una de las dos.
Bueno, pues esa es la tipología del examen, muy parecida a los exámenes de todas las certificaciones internacionales, de las certificaciones que hemos visto aquí a lo largo de la asignatura, ¿eh? Sobre todo en el tema 5. No cuentan negativo, les recuerdo, o sea que contesten a todas. Y, a ver, no tienen doble intención las preguntas. No les vamos a preguntar, ¿qué piensan ustedes que no haría un auditor en una situación en la cual le han dicho que no debería de hacer una acción y se encuentra que no le han dado evidencias? ¿Cuáles son las respuestas correctas? Sí me han dado evidencias, pero no las he solicitado. No las. A ver, no se trata de un examen de lógica. No es un examen de lenguaje ni de lógica. No es ese el objetivo del examen. El objetivo del examen es que ustedes hayan entendido la asignatura, y conozcan los conceptos básicos y cómo funciona. Bueno, pues vamos a por ello. Vamos a ver una serie de. Yo voy a hacer el mismo planteamiento que hemos hecho en numerosas ocasiones ya. Llevamos ya varias semanas repasando la asignatura y haciéndoles muchísimas preguntas de examen para que lleve mucha práctica. Yo les voy poniendo ahí en el chat la slide en la que nos encontramos, y ustedes pues van a ir proponiendo cuál sería su respuesta correcta. Bueno, pues vamos a empezar por la slide número 3. Nos dicen, en mi opinión, la autoevaluación de control es más adecuada cuando. Es decir, que a ti, por ejemplo, te están diciendo, bueno, pues tienes que llevar a cabo una autoevaluación de control. Y entonces, ¿qué es lo que harías? Pues que lo realice el departamento independiente de la organización. Pues no, yo creo que es más adecuada que lo realice una entidad que es independiente. Y otra opción es, pues que lo realice el propio departamento de TI. Bueno, ¿con cuál se quedarían ustedes de esas tres respuestas? ¿La A, la B o la C? Bueno, pues tienen ustedes ahí el chat. Bueno, ya veo que los alumnos ya han empezado a contestar y, bueno, de momento parece que hay división de opiniones. Vamos a ver si se calienta un poquito la cosa y se moja alguno más, algún alumno más. De momento hay división de opiniones. Bueno, esta pregunta hay que leerla bien. Nos dice, en mi opinión, la autoevaluación de control, o sea, la propia palabra lo indica, autoevaluación de control es más adecuada cuando. Bueno, pues la respuesta correcta es la C. Lo realiza el propio departamento. O sea, autoevaluación, o sea, tú te autoevalúas. No viene alguien a autoevaluarte, porque si eso diríamos una evaluación de control, pero no una autoevaluación. Una autoevaluación significa que tú eres, que es el propio departamento TI el que se autoevalúa. Si estuviéramos hablando de una auditoría, la respuesta correcta, ¿cuál sería? Pues la respuesta correcta sería la B, que fuera una entidad totalmente independiente. Una respuesta correcta también, pero menos adecuada, sería la A, un departamento independiente de toda la organización. Y la C no sería posible. La C, un departamento de TI nunca puede llevar a cabo una auditoría. Sin embargo, puede hacer una autoevaluación de control. De hecho, es el más apropiado para hacer una autoevaluación de control, porque es el que conoce, el propio departamento de TI es el que conoce cuál es el sistema de control de TI. Luego es el más adecuado para hacer una autoevaluación de control y una evaluación de control. Esta pregunta es interesante porque aquí tienen ustedes que tener en cuenta la diferencia muy importante entre lo que es una auditoría, una evaluación de control y una autoevaluación de control. Bueno, vamos a ver si, aunque alguno acertado, vamos a ver si con la otra tenemos más éxito y aciertan más alumnos. Bueno, estamos en la slide 4.
y nos dice, ¿cuál de las siguientes formas de evidencia para el auditor es más confiable? Es decir, tú estás haciendo una auditoría y a ti te dan un montón de evidencias. Como ya saben, una auditoría, el rol principal es recopilar evidencias. Es el proceso más importante. Y ya vimos que toda la cantidad de cosas que hay que hacer con la evidencia. Analizar quién te la ha dado, cuándo te la ha dado, cómo te la ha dado, qué confianza tienes tú en esa evidencia, evaluar la fuente que te la ha dado. Todas esas cosas tienes que hacer cuando estás analizando evidencias. Y aquí nos dice que estas son tres evidencias muy típicas que estás recopilando cuando haces una auditoría. Dice, una declaración firmada del auditado. O sea, el auditado dice una cosa, te entrega un documento y lo firma. Bueno, pues eso es muy típico, ¿no? Tú cuando estás haciendo una auditoría revisas un montón de documentación firmada por la organización. Luego es una de las evidencias más al uso. ¿eh? ¿Qué otra opción nos da? Los resultados de una prueba realizada por el auditor. Bueno, pues esta también es muy típica, ¿no? O sea, la organización te da unos datos, te da una serie de información y tú con esa información y esos datos haces unas pruebas. Eso también es muy habitual en las auditorías. Es una evidencia también muy habitual en lo que es el mundo de la auditoría. Y la siguiente es una certificación de cumplimiento de la ISO 27000, por ejemplo. O sea, tú cuando estás haciendo una auditoría, nosotros, por ejemplo, pedimos siempre todos los certificados. Cuando estamos haciendo una auditoría, eso por defecto es obligado, ¿no? A entregar eso se hace dentro del plan, cuando estamos planificando. Cuando estamos planificando, pedimos todos los certificados de la organización. Bueno, pues aquí, por ejemplo, pues nos están dando el certificado de cumplimiento y dicen que cumple la ISO 27000. O sea, que tienen un certificado de la ISO 27000. También es, como les digo, una evidencia muy al uso. No la ISO 27000, que como vimos tienen muy pocas empresas en el mundo, ya lo vimos, pero sí, pues un certificado de cualquier otra índole, por ejemplo, una ISO 9000, o el certificado de calidad pues, de un cliente. Bien, bueno, pues nos dice Will C, aunque considero que depende del tipo de auditoría si es certificación o seguimiento. Bueno, pues se ha acertado con la C, es la C, la certificación de cumplimiento. Una declaración firmada por el auditado es la típica evidencia. Es cierto que muchas evidencias no están firmadas, con lo cual sueles tener una confianza, al menos nosotros, muy baja, algo que no está firmado. Tenemos una confianza muy baja en ello. Pero algo que está firmado, pues hombre, es algo que la organización pues, ha corroborado y es importante. O sea, sería una evidencia interesante la A. Luego la B sería también interesante porque son unos resultados que tú compruebas, o sea, a ti te dan una serie de datos, sí que es verdad que para hacer las pruebas siempre los datos que te dan las empresas son los que te dan, que a veces no son los que tú necesitas, muchas veces, pero con eso pues haces unas pruebas, o sea que también es, realmente entre la A y la B pues no sabríamos que decantarnos, ¿no? Porque las dos son bastante interesantes. Sí que es verdad que muchas veces en la B pues depende de la casuística y de los datos que te den para hacer las pruebas. Y luego la C, pues es la más interesante. ¿Por qué? Porque una entidad, lo primero que tener el certificado de cumplimiento de la ISO, ya les digo yo, que eso de por sí es algo muy gordo. Como ya hemos visto, muy pocas empresas en el mundo lo tienen. Luego, por otro lado, demuestra que la empresa ha implantado un sistema de gestión, casi seguro que también tiene el sistema de gestión de calidad, luego tiene todos identificados, todas sus evidencias, todas sus políticas, todas sus normas, todos sus procesos, roles, responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ha sido acreditado por una identidad independiente. Luego, esa evidencia para un auditor es la más confiable. Y además, es la evidencia más interesante de cara a un auditor, porque eso le ayuda bastante a realizar la auditoría. Bueno, pues esa es la más interesante. Como ya vimos, la evidencia proporcionada por un tercero, una entidad independiente, tiene más valor que las evidencias que la propia organización me da o incluso que las evidencias que yo puedo probar con los datos que la empresa me da. Bueno, no ha salido tan mal, ¿no? Por lo menos han acertado algunos. Bueno, la slide número 5 y nos dice, aquí nos dice,
Durante la revisión de los controles sobre el proceso de definir los requisitos de un sistema, el auditor va a entrevistar probablemente más como ya vimos a la hora de hacer una auditoría, hay muchos procesos estandarizados. Eh, el tema de las entrevistas es una de las cosas que más se realiza dentro de lo que es una auditoría. Una auditoría, como ya vimos, se hacen pruebas de cumplimiento como las sustantivas. Las pruebas sustantivas siempre es el menor porcentaje, las pruebas de cumplimiento es el mayor. Cumplir que se cumplen revisar que se cumplen las políticas, las normas, las directivas y la regulación correspondiente es un tema que siempre se realiza como parte de una auditoría y además de eso hago la revisión del sistema de control. Entonces, durante la revisión del sistema de control, pues si esa empresa se dedica al desarrollo de software, pues una de las fases más importantes es la definición de requisitos del sistema. Es un tema básico. Entonces, yo estoy revisando cómo funciona ese proceso de definición de requisitos y tengo que entrevistar a alguien. Las entrevistas son muy importantes, como ya les digo. Nosotros no hay auditoría, es imposible, no se puede plantear algo así eh, que no tenga entrevistas a los roles clave. Hay que hacer muchas entrevistas en una auditoría. Bueno, pues aquí lo que nos dice es a quién tengo que entrevistar. Claro, tengo que hacer entrevistas, sí, pero ¿a quién? Bueno, pues aquí nos dan tres opciones, al programador de sistemas, al analista de sistemas o al departamento de seguridad. Pues aquí, a ver por cuál se decantan los alumnos. Lo cierto es que es bastante sencilla esta. ¿No? Esta es bastante sencilla. ¿Cuál piensan ustedes que sería el rol más interesante para entrevistar? Pónganse el gorro de un auditor y que tiene que revisar el proceso de gestión de requisitos. Y dentro del proceso de gestión, escuchan, ¿verdad? Que se ha ido la señal durante un momento. Confírmeme que me pueden escuchar. Correcto. Vale, de acuerdo. Bueno, pues estábamos con esta slide, con la slide número 5, y al final estábamos comentando que el programador de sistemas, pues lógicamente había que descartarle, porque
entra cuando estamos en el desarrollo del sistema, pero no cuando se están definiendo los requisitos. Y el Departamento de Seguridad, en realidad, revisa los requisitos relacionados con la seguridad, pero no los requisitos de sistema. Son los analistas de sistema, con lo cual, en la slide número 5, al final, la respuesta correcta, como nos dice Nagel, es la B. Es el analista de sistemas el que se responsabiliza de esa parte. Bueno, vamos a por la slide número 6. Esta es del modelo verdadero o falso. Y nos dice, una evidencia no tiene necesariamente que tener una fecha, sea verdadero o falso. Como saben, el concepto de evidencia es un concepto que lo hemos visto a lo largo de la asignatura muy en detalle. Lo introducimos en el tema 1, luego vimos que las evidencias eran fundamentales para el mundo de la auditoría y para la implantación de sistemas de gestión como el gestión de la calidad. Entonces, vimos lo que había que hacer con las evidencias, y qué era una evidencia y qué no era una evidencia. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que una evidencia no tiene necesariamente que tener una fecha. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que es verdadero o que es falso? Una evidencia no tiene por qué tener una fecha. Bueno, bueno, pues aquí parece que los alumnos rápidamente nos han dicho que es falso, ¿no? Tiene que tener una fecha. De hecho, en realidad, una evidencia tiene muchas fechas, muchas. La fecha cuando te la dan, la fecha cuando se ha creado esa evidencia, la fecha cuando tú la revisas, esa evidencia. O sea que hay muchas fechas asociadas a cada evidencia, pero tiene que tener al menos una fecha. O sea, si a ti te dan un documento y no tiene fecha, pues eso no vale para mucho, ¿no? Muy bien, estupendo. Bueno, pues esto ha salido bien. Vamos a por la slide número 7. Nos dice, los activos de información no hace falta valorarlos. De esto hemos hablado largo y tendido, ¿no? Los activos también fue un concepto que introdujimos en el tema 1, que luego hemos visto que es fundamental a la hora de realizar el proceso de auditoría, que también hemos visto que sin eso no podemos llevar a cabo un sistema de gestión de riesgos, y sin el sistema de gestión de riesgos no podemos llevar a cabo un sistema de control ni tampoco un sistema de gestión. Luego parece que la gestión de activos pues es un tema clave, ¿no? Bueno, pues aquí nos han dicho todos los alumnos que es falso, ¿no? Muy bien, es falso. Recuerden el proceso. Yo tengo que identificar mis activos, agruparlos y clasificarlos, relacionarlos y valorarlos. Nosotros muchas veces cuando vamos a las empresas y decimos, bueno, ¿cómo gestionas tus activos? ¿Qué nivel de capacidad tiene tu proceso de gestión de activos? Bueno, y enseguida vemos. A ver, ¿dónde está ese inventario? ¿Dónde están los activos? ¿Qué valor tienen esos activos? No, bueno, no les tenemos valorados, hombre. Entonces, ¿para qué les identificas, no? No tienen ni siquiera valorados. Bueno, vamos a por la slide número 8. Y nos dice, un auditor puede depender de un jefe de proyecto que esté auditando. También hemos hablado largo y tendido de esto, de la diferencia entre evaluación de control, autoevaluación de control, auditoría, cómo es la persona que lleva a cabo una auditoría, qué es un auditor, qué perfil tiene, qué skills se le suelen pedir, qué habilidades. De todo eso hemos hablado en el tema 1. Bueno, bueno, pues aquí parece que los alumnos rápidamente nos han dicho que esto es falso. Pues es falso. Muy bien. O sea, ya vimos lo que era un auditor. Era una persona competente, era una persona que tenía que conocer el contexto de la organización, las normas y regulaciones aplicables, que tiene que tener independencia del sujeto auditado. Tiene que tener independencia del sujeto auditado. Una persona que trabaja en un proyecto no puede auditar el proyecto. Porque eso sería una evaluación de control o autoevaluación de control en este caso, porque estás trabajando en el propio proyecto. Muy bien, estupendo. Que muchas veces es lo que nos pasa, ¿no? Que nos dicen las empresas, yo se lo he comentado varias veces, creo. A ver, Pepito, Manolito, Juanito, tú, hacer una auditoría. Tendrá que tener el rol, ¿no? Tendrá que tener el perfil. Esas cualidades que vimos que tenía que tener un auditor. Bien,
Bueno, pues nos vamos ahora a la slide número 9. Esta es otra de modelo ABC y nos dice, ¿cuál es el objetivo primario del objetivo del gobierno TI? O sea, ¿cuál es el objetivo primario? Si recuerdan, a la hora de llevar a cabo un gobierno, teníamos el marco COVID, ¿eh? Que el marco COVID al final lo que nos agrupa es todas las buenas prácticas de un centenar de estándares internacionales y nos establece tres objetivos primarios, ¿eh? Y luego pues una serie de principios, ¿eh? Que tiene que cumplir una organización, una serie de catalizadores, ¿eh? Herramientas que me van a permitir poner en marcha ese gobierno y un proceso. Bueno, pues aquí nos están pidiendo por el objetivo. ¿Cuál es un objetivo primario del gobierno TI? Y nos dice la opción A, minimizar errores. La opción B, enfocarse al cliente. Y la opción C, optimizar los riesgos. Vamos a ver si los alumnos nos responden. Bueno, pues parece que ya tenemos algunas respuestas por ahí y algunos alumnos nos comentan que es la C, la respuesta C, optimizar los riesgos. Y es correcto, es la C. Si se recuerdan, había tres objetivos primarios de COVID y uno de ellos era optimizar los riesgos. En realidad, minimizar errores es un tema de calidad, de gestión de calidad, y enfocarse al cliente es un principio de la ISO 9000 del sistema de gestión de calidad. Por eso les he dicho en numerosas ocasiones ya que se hagan un esquema de los diferentes estándares internacionales y sistemas de gestión, cuáles son sus principios, porque son diferentes los de unos y los de otros, cuál es su proceso y qué conceptos están relacionados con ese sistema de gestión. Es un esquema muy sencillito, una estructura que les permite entender toda la asignatura. Bueno, vamos a por otro. La slide número 10 y nos dice, en continuidad de negocio, señala cuál es el segundo paso a llevar a cabo. O sea, aquí tenemos tres pasos, 1, 2 y 3, y tienen que decir cuál es el 2. O sea, lo repito. La respuesta A, B y C son los pasos, uno es el 1, otro es el 2 y otro es el 3. Bueno, pues tienen que decir cuál es el 2. O sea, ordenarlos. Eso es muy importante porque esta pregunta pues, demuestra si entienden cómo es el proceso de gestión de continuidad de negocio, que lo hemos dicho cuando hemos introducido la clase. Hemos visto un resumen de todos los sistemas de gestión y hemos explicado cómo es el proceso de gestión de continuidad de negocio. Y hemos dicho todos los pasos. Bueno, pues aquí están. Estos tres pasos en realidad son pasos que se llevan a cabo en la gestión de continuidad de negocio, pero hay que ordenarlos. Entonces, la A nos dice la elaboración del plan de continuidad. La B nos dice el análisis de impacto y la C nos dice las estrategias de continuidad de negocio. O sea, ¿cuál, según el orden, es el segundo? Luego veremos cuál es el primero, el segundo y el tercero. Pero ¿cuál es el segundo? Bueno, pues parece que los alumnos todos abogan por la C. Dicen que el segundo son las estrategias de continuidad de negocio. Muy bien. El segundo son las estrategias de continuidad de negocio. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Muy bien. Como nos dicen los compañeros, es la B. El primero es la B. El segundo es la C y el tercero es la A. Yo no puedo elaborar el plan de continuidad de negocio hasta que primero no he hecho un vía para saber qué procesos y sistemas son los que tengo que analizar mi impacto, y hasta que no he dado el segundo paso, una vez yo ya tengo ese vía, no he planteado todas las diferentes estrategias de continuidad. Es en ese momento cuando ya puedo construir el plan. Es decir, que el proceso correcto sería primero hacer la B, luego la C y luego la A. Muy bien, estupendo. Bueno, pues vamos a por la slide número 11.
Y nos dice, esta es muy parecida a una anterior, ¿no? Nos dice, señala un objetivo de COVID. ¿Cuál es un objetivo de COVID? Bueno, como ya saben, COVID ha hecho una recopilación de buenas prácticas y plantea tres objetivos que entienden que toda organización tiene. O sea que aquí tienen que ver algo que todas las organizaciones tienen. Dice, orientarse al cliente, optimizar los riesgos o orientarse a los procesos. Bueno, pues es muy parecida a la anterior que hemos visto, ¿no? Muy parecida, ¿eh? Solamente que aquí pues aparecen otras cosas, ¿eh? Aquí no nos está diciendo un objetivo primario, simplemente nos dice un objetivo de COVID, ¿eh? Pero se puede interpretar de una manera muy similar, ¿eh? Un objetivo es un objetivo, ¿eh? Porque, como saben ustedes, luego esos objetivos pueden ser primarios o secundarios. Cuando tú estás haciendo el análisis, ¿eh? Y estás mapeando esos objetivos a las diferentes metas corporativas y metas de TI, puedes identificar si son primarios o secundarios, pero al fin y al cabo son objetivos. Bueno, pues es correcto lo que nos dicen aquí, ¿eh? Es optimizar riesgos. Ese es un objetivo. En realidad, orientarse al cliente es el sistema de gestión de calidad y orientarse a procesos también. Gestión del sistema de calidad. Muy bien, ¿eh? Aquí, como ven, pues introducimos en estas preguntas no solamente un concepto, sino varios de varios temas, ¿eh? También para un poco repasar, ¿eh? Todo lo que es la asignatura completa, ¿eh? Bueno, pues vamos a por la slide número 12. Nos dice, COVID es una metodología que nos puede servir para implantar un gobierno corporativo. Bueno, pues ahí tengo que decantarme si es verdadero o falso. Bueno, esta es bastante fácil, ¿eh? No debería de tener mucha complicación. Hemos visto para qué sirve COVID, ¿eh? Bueno, pues como nos dice vuestro compañero, esto es verdadero. Muy bien, ¿eh? Ahí los compañeros que se han mojado, es verdadero, ¿eh? COVID es un marco de trabajo o un método, para implantar un gobierno en mi organización. Muy bien, estupendo, ¿eh? Vamos a por la slide 13. Dice CISA, también hemos hablado de ello, ¿eh? Es una certificación que se puede obtener sin experiencia, solamente aprobando un examen. Eso lo hemos visto en el tema 5, ¿eh? En el tema 5, en realidad, ustedes lo que tienen que entender es qué contenidos cubre CISA, que son muy parejos a los de este máster, sobre todo a esta asignatura, y cómo es el proceso de obtención, ¿eh? Y qué requisitos tienes que cumplir para obtener la certificación CISA, que es de lo que va esta pregunta, ¿eh? Bueno, ¿qué se piensan ustedes? Que ya hemos dicho que CISA tiene mucha demanda en el mercado, los perfiles son muy altos, las condiciones generalmente son bastante potentes, las organizaciones en realidad no cubren todas las vacantes, ni muchísimo menos. Entonces, ¿qué se piensan ustedes? Ya por la lógica, que se puede obtener sin experiencia o no. O sea, por la pura lógica, sin entrar en detalle a si me he leído bien el tema 5 y sé cómo es el proceso, ¿eh? Pero, como bien nos dice vuestro compañero, pues esto es falso, ¿eh? No solamente tienes que aprobar un examen, tienes que tener experiencia, ya vimos, si no, y con referencias, ¿eh? Si no, pues no puedes obtener la certificación CISA, ¿eh? Se supone que es un perfil de auditor con experiencia, ¿eh? Bueno, vamos a por la slide 14. Nos dice, eh, es una pregunta muy parecida, pero aquí nos la dicen de otra forma. Nos dicen, CISA es una certificación que se puede obtener con experiencia, pero no hace falta aprobar un examen. ¿Qué se piensa? ¿No? Bueno, pues también es falso, como nos dicen vuestros compañeros, ¿no? Es que no solamente, es que tienes que aprobar un examen de todos los conocimientos que vimos categorizados por esos dominios, que cubre el CISA, ¿no? Muy bien. Yo ya les he dicho que
Les recomiendo encarecidamente que después de este máster pues intenten hacer el ejercicio de obtener esta certificación, que tiene un prestigio enorme, sobre todo a nivel internacional. Bien, vamos a por la slide número 15. Dice, PRINCE2 es una certificación orientada a gestión de proyectos. Bueno, en realidad esto lo vimos, ¿eh? Sí que es cierto que en esta asignatura no vemos gestión de proyectos, ¿eh? Pero sí que vimos, ¿eh?, que había una serie de certificaciones con mucho prestigio internacional, entre las que se incluía PRINCE2, PRINCE2. Y aquí nos dice que es una certificación de gestión de proyectos. ¿Será verdadero o será falso? Ya les digo que esto no es contenido propiamente dicho de la asignatura de gestión tecnológica, ¿eh? Sin embargo, en un máster de dirección de TI, pues hombre, los alumnos tienen que saber qué es PRINCE2, ¿eh?, porque es la metodología que más se utiliza en grandes programas, grandes proyectos, ¿eh?, sobre todo en ciertos sectores, ¿eh?, como defensa, espacio. Es obligatoria, ¿eh?, grandes programas, ¿eh?, de ese tipo. Bueno, pues esta respuesta es verdadera, ¿eh? Gestión de proyectos. Vimos que en gestión de proyectos había el PMP y el PRINCE2, ¿eh? Y en gestión de programas vimos que había el MSP, ¿eh? Esas son las certificaciones que vimos que también tenían mucho prestigio y que complementaban también a la certificación CISA. Bueno, pues vamos a por la slide 16. Nos dice, un estándar internacional ISO nos ayuda con el gobierno. ¿Qué estándar internacional ISO nos ayuda con el gobierno? Como saben ustedes, estándares ISO hay miles, pero los que utilizan las organizaciones y demanda el mercado son muy pocos. Y aquí vemos gran parte de ellos, ¿eh? Entre ellos el estándar internacional relacionado con el gobierno. Y aquí, esos tres que ven ustedes ahí en las respuestas, en realidad los hemos visto con mucho grado de detalle. Unos cubren unos aspectos de los sistemas de gestión y otros de los sistemas de gobierno. Tenemos por un lado la ISO 38500, tenemos por otro la ISO 31000 y tenemos por otro la ISO 9001. Entonces aquí se trata de que sepan esos estándares a qué me dan soporte. Entonces aquí la respuesta correcta era la A, era la ISO 38500, como nos dice vuestro compañero, y la ISO 31000 nos da soporte al sistema de gestión de riesgos y la ISO 9001 al sistema de gestión de la calidad. Muy bien, ¿eh? Pero los hemos visto con mucho grado de detalle todos estos sistemas de gestión, ¿eh?, y estos estándares internacionales. La slide 17 nos dice, los principales roles en seguridad de la información son usuario, custodio y propietario, custodio, responsable, usuario, propietario, cliente y usuario. Ya vimos que el sistema de gestión de seguridad de la información, la ISO 27000, en realidad nos obliga a identificar solo tres roles, son los obligatorios, ¿eh?, que aparecen aquí. Bueno, sí que vimos que el proceso de gestión era un proceso bastante tedioso, ¿eh?, con muchas fases, ¿eh? Pero vimos que la parte de roles era bastante sencillo, ¿no? Nos pedía tres roles solamente, ¿eh? Y la respuesta correcta es la... ¿Cuál es la respuesta correcta? Es la A. Usuario, custodio y propietario. Responsable no es un rol, todos los roles son responsables, y cliente tampoco, ¿eh? No es un rol de mi organización, es un rol externo, ¿eh? El propietario es el dueño de todos los activos. El custodio es la persona al que el propietario delega la protección de los activos y el usuario es el que utiliza los activos de la organización. Esa es la diferencia entre los tres roles obligatorios en la ISO 27000. Vamos a por la slide 18. Dice, hay tres tipos de metodologías para la gestión de riesgos. Esto lo hemos visto cuando hemos hecho el resumen hoy. ¿Hay tres tipos de metodologías de gestión de riesgos? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Bueno, esta también es muy fácil, ¿eh?, porque ustedes además han utilizado estas metodologías para hacer las actividades. Luego, ya no solo es el tema teórico, ¿eh?, es que en realidad las han utilizado para hacer las actividades, ¿eh? Entonces, como vimos en el tema 3, ¿eh?, cada empresa utiliza su propia metodología, pero hay tres tipos de metodología, ¿eh? Luego esta respuesta es verdadera,
Hay tres tipos de metodología. Una metodología simple, una metodología genérica y una metodología avanzada. Bien. Un modelo para evaluar la madurez del desarrollo de software es el que nos proporciona el CMMI, ¿no? O la organización CMMI, el Instituto CMMI. Bueno, bueno, esto es muy fácil, ¿eh? Este es el último tema que hemos visto, el tema de modelos de madurez. Y hemos visto que hay tres modelos que nos proporciona el Instituto CMMI. Uno para saber qué maduro soy en la adquisición de sistemas o de servicios. Otro para ver qué maduro soy en la provisión de servicios TI. Y otro para ver qué maduro soy en el desarrollo de software. Luego la respuesta es correcta, es verdadera, ¿eh? Que es el que más demanda tiene en el mercado. La slide 20 nos dice el modelo CMMI solo está enfocado al desarrollo de software. Bueno, en realidad la acabamos de contestar de alguna manera, ¿no? Porque el modelo CMMI hemos dicho que en realidad no es un modelo, son tres distintos. Luego, aunque sí que es verdad que el mercado lo que demanda es el modelo de desarrollo software, y es lo que más prestigio tiene en el mercado, por otro lado, es verdad que hay tres modelos, ¿eh? Luego esta, en principio, es falsa, porque no está enfocado solo al desarrollo software, está enfocado a tres cuestiones distintas: la adquisición, el desarrollo software y la provisión de servicios. Lo que pasa es que el que tiene más demanda en el mercado es el desarrollo software, pero existen tres modelos, ¿eh? Hay que diferenciar. Una cosa es que esté más demandado en el mercado y otra cosa es que realmente haya tres modelos. Bueno, pues con esto hemos hecho un repaso de toda la asignatura. Hemos visto un montón de preguntas de todos los temas, ¿eh? Último consejo. Bueno, aparte de que entreguen esa actividad que queda pendiente mañana, como ya les digo, les aconsejo que se hagan ese pequeño esquema con los diferentes sistemas de gestión, auditoría, sistemas de control y de gobierno, sus diferentes conceptos asociados, cómo es el proceso y los modelos de madurez, los tres modelos de madurez, que los conozcan, y entender pues cómo se lleva a cabo una auditoría y una autoevaluación de control y qué características y cómo son los controles que implantan las organizaciones. Esas son las partes más importantes de la asignatura. Les deseo mucha suerte con el máster y con sus trabajos fin de máster y con todo lo que les queda. Espero que hayan disfrutado de la asignatura, espero que les sea útil de cara a su trabajo, y estamos contactados. Les deseo mucha suerte en el examen y que les vaya todo fenomenal. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós.